Doctor Ramón, buenas noches. Por aquí veo que ya tiene la mano levantada. Bienvenido. También igualmente a nuestras familias que están conectadas a esta hora del día y que ya están listas para escuchar y para aprender en este nuevo espacio que nos brinda Clínica Servir a través de la dirección y el liderazgo de nuestro director, el doctor Ramón Eduardo Lopera Lopera. Hoy vamos a tener un tema muy importante, la codependencia. Va a estar con nosotros el psicólogo Juan Guillermo Patiño Parra, psicólogo especialista en adicciones. Doctor Ramón, buenas noches, bienvenido, como siempre, con el saludo inicial en la sesión académica del día de hoy. Gracias, Freddy. ¿Me alcanzas a ver, cierto? Sí, doctor, sí, Ah, bueno. por lo que se ve va conduciendo, pero sí, Ah, lo estamos ah, escuchando. bueno. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a las familias que sepan que este programa es parte de nuestra promesa de servicio. Si le pedimos a un terapeuta y hoy a Juan Guillermo que nos hable de este tema tan importante, es porque consideramos que es relevante, es necesario, es importante para toda la comunidad institucional, porque nosotros hablamos todo el tiempo de que cuando llega una persona con alguna enfermedad mental, pues también llega la familia. Y entonces este programa, Freddy, lo dejamos grabado, queda en nuestra página para que vuelva a ser visto. Es un requerimiento de nuestro programa que esta conferencia sea vista por el mayor número posible de familias y también vamos a hacer posible a través de los equipos psicosociales que este video sea nuevamente observado por los grupos de los programas que tenemos en la institución, especialmente el grupo de personas que tienen adicciones. Entonces, ese era el saludo, decirles que eh, nos alegra saber que podemos hoy estar con ustedes, conectándonos y aportándoles estas herramientas. Yo hace mucho tiempo que estudié psiquiatría, una de las cosas que a mí sí me enseñaron fue que tan importante es la medicación como por ejemplo una buena reunión psicoeducativa en donde todos estemos mucho atentos a mirar qué podemos aprender. Y por eso les decimos que ojalá se tomen un lápiz y un papel y hagan sus anotaciones. Entonces, no hablo más, les doy la bienvenida y estaré aquí un ratico escuchando. Feliz noche para todos. Bueno, doctor Ramón, muchísimas gracias a usted nuevamente por este espacio que llega a todas nuestras familias gracias a su liderazgo y a esa pasión con la que siempre está pendiente de todos los procesos de servir, como lo es también este proceso y esta sesión académica que es muy importante, que involucra a nuestras familias en ese proceso de rehabilitación. Y ahora sí, pues ya sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión del día de hoy. Tenemos en este momento 36 familias conectadas y ya está con nosotros Juan Guillermo Patiño Parra. Como les decía, él es psicólogo especialista en adicciones y hoy nos trae un tema muy importante, un tema que es que abarca muchos conceptos y muchas generalidades, como lo es la codependencia o coadicción. Entonces, psicólogos, Juan Guillermo, adelante y bienvenido. Qué bueno tenerte en este espacio, mi hermano. Hola John, buenas noches. Un saludo muy especial para vos, para el doctor Ramón y para las familias que se encuentran pues en este momento conectadas. Pues primero muy de acuerdo con el mensaje del doctor. Yo creo que estos espacios de formación a nivel familiar pues o también para la red de apoyo terminan siendo muy importantes en los procesos de cada uno de nuestros familiares o de nuestras personas que se encuentran ahorita en tratamiento, digamos hoy en día pues en servir, pero también, digamos, hace como mucha referencia a toda la parte de la orientación, de la psicoeducación que se puede brindar y la importancia que esto tiene como en los procesos.
Por eso hoy traemos pues como esta charla que la llamamos la codependencia o coadicción, porque probablemente en el transcurso de ella pues vamos a tocar algunos aspectos propios en el tema de las adicciones, pero también en el tema de la salud mental y de las enfermedades mentales que tanto nos tocan como familia y que tanto se hace pues también importante que podamos aprender de ellas y tener un poco de herramientas a veces para identificar lo que es importante trabajar en nosotros como familia, como red de apoyo, pero también a veces para poder ayudarle a esa persona que está en tratamiento o en alguna institución. Entonces, bienvenidos a todos y todas y bueno, espero que podamos disfrutar un poco de este espacio también desde el aprendizaje, que sea un espacio de crecimiento y que podamos compartir si hay dudas e inquietudes en algún momento. Entonces, la primera parte de las diapositivas y de la charla el día de hoy, en el tema de la coadicción o la codependencia, traje unas imágenes que ilustran un poco algunas de las emociones, sentimientos o sensaciones que se pueden presentar cuando hablamos de la codependencia. Eh, Estas imágenes terminan siendo también un poco dicientes y probablemente muchas de las personas que se encuentran hoy en la charla en algún momento han sentido pues como frustración, han sentido también impotencia, han sentido esa necesidad o ese deseo de querer salvar, de querer ayudar, han dejado también en muchos momentos de vivir sus vidas y de enfocarse netamente en esa persona que necesita la ayuda o que está demostrando que necesita la ayuda y también eso nos lleva un poco, como lo vemos en alguna de las imágenes, a estar algo encadenados a la otra persona o a los comportamientos y a la enfermedad de la otra persona. Entonces, la codependencia coadicción se define como una condición psicológica cuya característica, espérenme un segundo que acá se me corre, cuya característica es la falta de identidad propia. El codependiente pierde la conexión con lo que piensa, necesita y desea para dedicarse al otro. Siente la necesidad de controlar el comportamiento, el consumo del adicto, hasta el punto de sumergirse en esta codependencia y perder la prioridad de su vida. Si bien como lo dice la imagen, yo les traje algunos textos para que ustedes también puedan como tomar apuntes, como tomar notas y puedan también ir escribiendo un poco de lo que digamos como que más les llame la atención el día de hoy. Cuando hablamos de codependencia como condición psicológica, recordemos que esto también va a incluir todo lo que tiene que ver la parte o los problemas afectivos, pero también va a tocar como muchas características a nivel personal, la forma en cómo nos relacionamos, la forma como compartimos con nuestro entorno. En el caso especial del consumo de sustancias psicoactivas o de las adicciones en general, digamos, hay una frase que yo utilizo mucho para las familias y es la siguiente. La persona que tiene un problema de adicción depende de una sustancia y el codependiente o el coadicto es la persona que depende de las emociones del adicto. No sé si me dice entender, pero quiere decir que una persona, digamos, con un problema de adicción generalmente necesita de una sustancia como esa parte pues, de satisfacción de su enfermedad o como esa parte de su enfermedad como tal. Y el coadicto codependiente es quien termina dependiendo de las emociones del adicto. Si el adicto, digamos, por ejemplo, no consume, entonces yo estoy bien porque la otra persona no está consumiendo. Pero si el adicto o la persona con problemas de adicción está consumiendo, entonces yo estoy un poco enojado, estoy molesto, estoy ansioso, estoy inquieto porque la persona está consumiendo alguna sustancia. Entonces, digamos que viene a ser como la definición en general. Y ahora la codependencia en el sistema familiar, que es como lo que nos compete un poco más a nosotros o lo que nos moviliza como familias, digamos en la literatura o en la evidencia pues científica en el tema de la codependencia, se ha demostrado, no sin decir que un 100%, pero por lo general en una familia que hay un problema de adicción, siempre hay un problema de codependencia en algún miembro de la familia. Entonces, en el sistema familiar se traduce como que la codependencia recibe de manera frontal el impacto de una adicción o una enfermedad. Cuando uno de sus miembros se enferma, se genera como consecuencia de la misma un sistema de conductas que apoyan al desarrollo de la adicción.
¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, no sé si en las charlas, pero sí en algunos momentos cuando nos hemos visto en Servir, en las intervenciones o en los grupos, hablamos de que a nivel familiar o de pareja o en el rol que cumplamos con nuestro familiar que está en proceso, pueden aparecer algunas conductas o comportamientos que terminan reforzando el problema de adicción de nuestra persona que está en proceso. A veces porque no hay unos límites claros, en ocasiones también porque, digamos, puede haber una sensación o un sentimiento de culpa, en muchos momentos porque estamos buscando compensar lo que creemos que no hicimos bien y en otras ocasiones porque cargamos creyendo que nosotros debemos salvar o que debemos estar siempre para la persona que tiene en este momento una enfermedad. Entonces yo les traje hoy un poco, digamos, descrito las conductas que más se ven en el tema de los tratamientos y en los problemas de codependencia. Y vamos a empezar a nombrar algunas de ellas para que también ustedes hagan ese proceso individual o ese trabajo individual, empezar a identificar si algunas de estas se asimila o se asemeja a algunos de sus comportamientos, pensamientos o actitudes que hemos tenido como familia. Entonces, cuando hablamos del coadicto, del codependiente, decimos que su estado de ánimo depende de cómo esté la otra persona. Si él o ella están bien, yo estoy bien. Si él o ella está mal, yo estoy mal. Era algo muy similar a lo que les decía al inicio, y en la codependencia se ve mucho que la persona que tiene el problema de coadicción, generalmente su estado de ánimo, su comportamiento o su actitud está muy basado en cómo esté actuando quien esté en tratamiento o quien esté manifestando en este momento la enfermedad a nivel de familia. Otra de las características en el codependiente coadicto es que amenaza a menudo con abandonarlo, pero nunca es capaz. Generalmente tienen angustia, desesperación, tristeza, hay sentimientos de culpa y no imponen límites claros. Más adelante en la presentación vamos a hablar de algo que yo llamo amor responsable. Y el amor responsable, pues digamos como que todo el impacto que tiene no solamente en nuestro familiar, sino también en nosotros. Entonces, el codependiente generalmente está amenazando al otro. Te voy a dejar, me voy a ir, en algún momento vas a ver que no vas a tener más mi ayuda, que no te voy a acompañar más, que sos una persona muy desagradecida, pero nunca es capaz, más allá de que sea abandonarlo, digamos como que la estrategia o la solución, nunca es capaz de establecer un límite claro que le permita enfrentar esa angustia, esa desesperación y esa tristeza que se vive en una coadicción o en una codependencia. Por aquí alguien está escribiendo que no se escucha. No sé, John, si de pronto ustedes me estén escuchando bien. Yo lo escucho perfecto. Sí, yo también Te te estoy escucho súper bien. escuchando, Juan. Ok, puede ser entonces Sí, de la otra persona. exactamente. Lo invitamos a que revise su conexión de internet, de pronto reiniciar el equipo nuevamente o ubicarse en un lugar donde tenga mejor señal. Muy bien, gracias, John. Aquí hay una palabra importante cuando hablamos de los límites claros, y es que en muchas ocasiones yo creo que en muchos contextos de nuestra vida se ha malinterpretado el tema de los límites. Los límites, sin irse a los extremos, son una herramienta fundamental que ayudan mucho, no solamente en el modelamiento de la conducta, sino que ayudan mucho también a nivel personal para que haya un orden, para que haya como ese sentido también de valor frente a las cosas. Yo generalmente pongo un ejemplo en algunas de las charlas con el tema de los límites, hablando un poco de la importancia del no. En muchas ocasiones nos cuesta mucho o nos da mucho temor decirle que no a alguna de las personas cercanas a nuestros familiares por miedo a su reacción, por miedo a que se enoje, por miedo a cómo se pueda sentir. Pero el no, yo siempre he creído que es una de las respuestas que más enseña a valorar. Generalmente, si tenemos un hijo que, digamos, tenga problemas a nivel del colegio, que no le esté yendo bien, pero que constantemente nos está haciendo pedidos o demandas de objetos que quiere algunos tenis, una ropa, una camisa, el Play 5, el último celular, y nosotros por ese temor a decir no, en muchos casos, en otros también porque puede haber sentimientos de culpa, desesperación, angustia, o porque en algunos momentos hemos creído que si decimos que no, entonces somos malos padres,
Entonces no establecemos ese límite y lo único que estamos haciendo al responderle que sí a todo o al darle todo lo que se nos pide es reforzar una conducta donde no se valora, digamos, o donde no se enseña también a asumir como responsabilidades. Entonces, más allá de que él no sea un castigo o de que él no sea una palabra fuerte, también ayuda mucho a establecer límites claros. Y es muy importante porque a lo largo de nuestras vidas generalmente vamos a recibir el no como respuesta en muchos casos. Y si yo no estoy acostumbrado a ese no, probablemente me va a dar muy duro, probablemente me va a generar mucho malestar, probablemente también me va a generar un montón de emociones incómodas. Entonces es muy importante también empezar a utilizar el no como un límite y también el no como una respuesta fundamental en la vida. La siguiente dice, cuando el adicto no está presente, busca otra relación para tener a alguien por el cual ocuparse. Recuerde que aquí generalmente hablamos de la adicción, pero también puede pasar en una enfermedad a nivel de salud mental. Se habitúan a este tipo de relaciones y a su vez se ven unidos a relaciones personales y sociales de ayuda, relacionándose con personas necesitadas de algún tipo de apoyo y de ayuda a las que ellos deben salvar o cuidar. Hay, digamos, como una investigación muy corta y muy pequeña que se ha hecho en algunos tipos de tratamiento, donde generalmente cuando un familiar, un hijo, un esposo, una hija, algún familiar entra a un proceso, sea por un programa de adicción o sea por algo de salud mental, se ha identificado que empieza a presentarse, por ejemplo, si es un hijo o una hija, cuando este está en proceso y digamos como que la familia no tiene que estar tan pendiente de él, tan encima de él, que empieza a cambiar un poco esa dinámica cuando alguien está en internamiento, se ha identificado que se empiezan a presentar muchos problemas en la relación de pareja o en la relación con alguno de los miembros en la casa. Esto también habla mucho de, digamos, de ese entorno donde ahí puede presentarse el tema de la codependencia, porque generalmente quien tiene la codependencia, digo quien tiene porque es quien manifiesta como los síntomas, pero no porque sea algo que la persona pues busca o aparezca de un momento a otro, sino en quien se manifiestan estos síntomas de los que hemos estado hablando, al no encontrar o al no tener esa persona con la que constantemente está el conflicto o esa relación de coadicción y codependencia, entonces busca a otra persona en la cual, digamos, como identificar o en la cual empieza a asimilar y a generar ese conflicto. Pasa mucho, como les decía ahorita, y se ve mucha evidencia en el tema de las relaciones de pareja. Generalmente cuando hay un hijo o una hija en proceso, empiezan a aparecer algunos temas de pareja también ahí que empiezan a generar conflictos y que empiezan también a hablar de la importancia de intervenir esa relación y de intervenir los miembros de pareja. Su vida se centra en el adicto o en la persona con problemas de adicción, se vuelve su prioridad más que él mismo. Ojo con esto. Una manera de identificar la coadicción o codependencia es que generalmente la persona que la presenta, la prioridad en su vida es su familiar quien tiene la enfermedad. Entonces empieza a estar pendiente de él, empieza siempre a buscar cómo solucionar, cómo resolverle la vida, a buscar entonces que la otra persona se sienta bien, que la otra persona mejore, que la otra persona, digamos, como que avance, pero en esa necesidad de verlo bien, empieza a descuidarse y empieza a hacer que el otro sea la prioridad. Comienza a negar la realidad de la relación. Esto pasa mucho y es, por ejemplo, en los entornos cuando algún vecino o algún familiar te dice, ve, yo empiezo a ver como a tu hijo o a tu hija con este problema, o lo hemos visto consumiendo, o lo hemos visto mal relacionado, o lo hemos visto con algunas dificultades. Entonces la persona con la coadicción o la codependencia generalmente niega la realidad. Dice, no, todo está bien, o seguramente está pasando por un mal momento, o no, yo no creo que sea mi hijo, o no, mi hijo seguramente no se relaciona mal, eso deben de ser los otros muchachos. Entonces, este también es un síntoma donde hay una coadicción o codependencia y es negar un poco la realidad de lo que está pasando. A veces también por el temor, digamos, como la dificultad también de enfrentar la realidad, de que puede haber un problema de adicción o de que puede haber un problema comportamental o de que en realidad mi familiar sí se puede estar relacionando mal y no querer verlo, ¿cierto? Hace también que se vuelva como en ese mecanismo de defensa, de creer que todo está bien. La otra dice, intenta que el adicto cumpla con sus responsabilidades, pero termina haciéndolas por él. Esto pasa mucho.
y lo vemos generalmente en los procesos, y es ese familiar con la coadicción o codependencia que está todo el día detrás de su hijo o de su hija y le dice, por favor, organiza tu cuarto, o tenés que tender tu cama, o por favor, debes ayudar en la casa, y constantemente está detrás de él. Te cogió el día y no has organizado la habitación. Recuerda que tienes que organizar la habitación. Pero entonces apenas el familiar no cumple con alguna de sus responsabilidades y digamos sale de la casa o se va, entonces yo termino yendo a organizarle la habitación. O se entra a bañar y yo le organizo la habitación en un momentito. Termino asumiendo las responsabilidades que esta persona debería asumir, termino haciéndolas por él o por ella. Se echa la culpa de la adicción del otro. Esto también es una situación que vemos mucho en los padres o en las familias o familiares de personas que tienen un problema de adicción. Generalmente, yo le digo mucho a las familias de mis usuarios, de mis pacientes, que algo que debemos aprender al llegar al tratamiento, lo primero es aprender a dejar la culpa en el momento que ingresamos a proceso. La culpa para mí es una de las sensaciones más incómodas que se pueden presentar en alguna persona porque generalmente cuando hay culpa estamos buscando compensar algo. Y a veces, recuerden que a veces las culpas están muy asociadas a las creencias que nosotros tenemos, pero no necesariamente tiene que ser esa la realidad. Entonces vemos padres o madres que se han echado la culpa por muchos años, porque probablemente en algún momento de la vida regañé muy fuerte a mi hijo, porque probablemente en algún momento de la vida le cambié de colegio o porque nos separamos como padres, o porque yo no he tenido el tiempo para estar con él, o porque una vez él me pidió un play y no se lo di. Y empezamos a generarnos un montón de cargas que empiezan a generar ese malestar en nosotros. Y la respuesta, en la gran mayoría de los casos, cuando hay mucha culpa, es una necesidad de compensar constantemente. Entonces estoy queriendo darle al otro todo lo que pide, estoy queriendo darle a ese familiar o a esta persona que está manifestando la enfermedad todo lo que yo creo que es importante con el fin de yo no sentir más culpa o con el fin también de buscar que el otro, si estuviera reparando algo que yo hice. Algo muy importante, por ejemplo, en el tema de las adicciones, es que no hay un único determinante para que una persona tenga un problema de adicción. No es solamente porque entonces no lo cuidé, porque no le dediqué tiempo, o no es porque entonces como padre nos separamos, o no es porque no le di lo que él me pidió en algún momento. No hay un solo determinante para que una persona tenga un problema de adicción. Generalmente hay unos factores que predisponen para que una persona pueda llegar a tener un problema de adicción, pero no determina que una persona tenga problema de adicción. Y esos factores son los siguientes. El primero es la parte genética. Si a lo largo de nuestra cadena genética, alguien de nuestra familia, padres, abuelos, hermanos, tíos o tías, ha tenido un problema de adicción, hay una predisposición para que yo pueda tener un problema de adicción, pero no determina ni garantiza que yo vaya a tener un problema de adicción porque alguno de mis familiares lo haya tenido o no haya tenido problemas con las drogas. Por eso a veces vemos familias donde nadie en la casa consume y de pronto uno de nuestros hijos o familiares termina con un problema de adicción. O vemos familias que pasa lo contrario, y es que hay problemas de adicción desde hace mucho tiempo, pero hay algunos familiares que no consumen, que no tienen este tipo de problemas. El otro factor que puede influir para que haya un problema de adicción es la parte psicológica, cómo hemos enfrentado las situaciones a lo largo de la vida, las pérdidas, los problemas, las situaciones que se nos han presentado a lo largo de la vida, los duelos, eh, todo este tipo de situaciones, según como nosotros lo hayamos enfrentado, asimilado, también puede generar una predisposición para que haya un problema de adicción, pero tampoco lo determina. Y el otro es la parte social, cómo nos relacionamos, con quién me relaciono, si estoy en entornos de consumo, con personas de consumo, si estoy en lugares donde se ha normalizado mucho el consumir alguna sustancia. Generalmente cuando hablo de sustancias también incluyo el licor y el cigarrillo, ¿cierto? Que a pesar de ser sustancias legales, pues también son sustancias que generan mucho impacto y una problemática muy fuerte en muchas personas. Entonces, cargar con esa culpa de la adicción debe ser uno de los requisitos cuando uno entra a tratamiento, dejarlo hasta ahí. Para mí es más importante
que la persona empiece a involucrarse en el proceso, en permitirse aprender, en obtener herramientas de cómo ayudar, de cómo acompañar, de cómo estar pendiente de mi familiar que tiene un problema de adicción, para saber cómo ayudarlo de una manera adecuada, de una manera correcta, y aprender las herramientas necesarias, que quedarse simplemente con esa sensación de culpa y tener un montón de actos y de comportamientos que a veces lo único que hacen es mantener la conducta adictiva. Bien, siguiente punto dice, minimiza la situación o lo justifica. Esto pasa mucho. A veces cuando hay problemas a nivel de familia, hablamos de una enfermedad por salud mental o de una enfermedad con un problema de adicción, entonces empezamos a minimizar la situación. Es que mi hijo se enojó mucho, ¿sí? Pero él no es tan grosero. O es que él solamente me dio una palmada, pero no, él no me pegó fuerte. O es que él simplemente quebró el televisor, pero es que él tenía mucha rabia. Yo sé que una vez con rabia puede actuar así. Empezamos a justificar el acto de la otra persona, aún sabiendo que no es un acto correcto, que no es un acto adecuado. Y eso hace también que minimicemos la problemática y que empecemos a justificar algo que requiere una atención importante y un tratamiento adecuado. Siguiente dice, pierde el control de su vida, condicionado por su necesidad de controlar al adicto. Esto es algo también muy frecuente, es que la persona con la coadicción o la codependencia generalmente empieza a dejar su vida a un lado, ¿sí? Y empieza a vivir la vida de quien tiene el problema de adicción o del que tiene una enfermedad a nivel de salud mental, porque entonces está controlando, por ejemplo, las responsabilidades. Si ya pagó lo que debe pagar, si fue a trabajar o no fue a trabajar, si fue a estudiar o no fue a estudiar, está controlando si de pronto fue a la entrevista o no fue a la entrevista. Y a veces este montón de actos y de comportamientos que en ocasiones se actúa también desde el temor, desde el desespero, desde el susto a que esta persona, digamos, no cambie o no asuma la responsabilidad de su vida, termina, como lo hemos hablado a lo largo de la presentación, simplemente alimentando estas conductas y estos comportamientos de la persona que tiene el problema de adicción. No sé si vamos bien hasta ahí. Parece que Sí, sí. señor. Entonces continúo. Otra de las características que se ve en la coadicción o codependencia es la preocupación constante. Entonces, por ejemplo, si bien hemos hablado de que se pierde como el control de la propia vida o el interés por la propia vida, por estar pendiente de nuestro familiar, entonces la preocupación constante es, por ejemplo, él sale a las 6 de trabajar, se demora 20 minutos para llegar a la casa, son las 6:23 y no ha llegado. Seguramente ya se quedó, seguramente empezó a tomar, seguramente le pasó algo. ¿Con quién se encontraría? Claro, hoy es quincena, entonces tiene plata, entonces se va a quedar. Entonces, este síntoma también de preocupación constante, que digamos es algo que no podemos normalizar, porque también está hablando de todo lo que se puede generar en nosotros como familiares, el estrés, la preocupación, también esa sensación de ansiedad constante por los comportamientos de la otra persona, pueden influir bastante en el tema de la codependencia. Otro síntoma es que la tolerancia hacia los comportamientos del adicto provoca que tolere conductas cada vez más graves, similar a lo que les decía ahorita. Entonces, él fue muy grosero, pero no me pegó. Ah, es que él se llevó 10.000 pesos, pero pues que son 10.000 pesos, él nunca se había llevado plata. Él esta vez le pegó al papá, pero es que el papá también le dijo una palabra muy fea. Empezamos cada vez a normalizar y empezamos cada vez también a tolerar conductas o comportamientos que van creciendo y que nos van mostrando también esa problemática o esos síntomas en la codependencia. Otros síntomas son las conductas permisivas que impiden que el adicto asuma la responsabilidad de sus acciones. Entonces le pago deudas, voy y saco lo que empeñó, eh, si no va, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, entonces yo voy y entrego las hojas de vida por él o por ella, o empiezo a conseguirle plata con otras personas, empiezo también a ser permisivo o permisiva en conductas que van a seguir sumando a todo lo que tiene que ver la problemática adictiva o a la enfermedad de salud mental. Acompañar o seguir al adicto en sus andanzas con la intención de protegerlo, para que no le pase nada.
llamar a todos los hospitales y centros de salud buscándolo, prestarle dinero, sacarlo de la cárcel, ceder a sus amenazas, comprarle droga por verlo bien. A veces escuchamos familias también desde, digamos, el susto, el temor, el desconocimiento o el desespero. Es que yo prefiero que consuma en la casa. Yo prefiero que consuma en la casa porque es que en la calle de pronto se relaciona mal, o de pronto le da por robar, o de pronto le da por juntarse con personas que no deben estar. Muchas veces, muchos de estos actos y comportamientos, la idea de hoy no es que se sientan juzgados o atacados, sino también identificar los aspectos que hay que fortalecer desde la parte individual y desde la parte familiar. Muchas veces este tipo de comportamientos y de conductas se dan porque no tenemos las herramientas como familias de qué hacer o porque no sabemos cómo actuar, porque siempre hemos actuado de esta manera o porque es una situación nueva para nosotros como familia, como familiares. Entonces, más que sentirse atacado, juzgado, de sentirse incómodo, es empezar a identificar con cuáles de estos comportamientos y conductas me identifico, valga la redundancia, o siento que me pasan a mí para poderlo trabajar, ¿cierto? Para poder también yo decirle a los profesionales que me acompañan en el proceso, a mi terapeuta personal, es que yo he identificado que tengo problemas de coadicción o de codependencia. Es que yo he identificado que vengo promoviendo comportamientos que ayudan a mantener la adicción en mi familiar. O también he identificado que he dejado mi vida por estar pendiente de la otra persona. Entonces, esto es muy importante porque nos va a permitir también avanzar en el proceso. La necesidad de intervenir el coadicto o la codependencia dice que para realizar un tratamiento terapéutico es de suma importancia tratar también a su núcleo familiar, ya que en muchas ocasiones se pueden presentar padres, hermanos u otros familiares cuidadores como coadictos y se requiere de una base fuerte, que son la familia o la red de apoyo, en el tratamiento para que el adicto, la persona con un problema de adicción o de enfermedad mental, adquiera límites, no pueda manipular, no justifique sus actos, se vuelva autónomo y responsable de sus decisiones. Esto a veces suena muy bonito, pero probablemente ustedes lo han identificado con sus familiares en proceso, es que empezamos a darnos cuenta que hay muchas conductas de manipulación o que hay muchas conductas donde de pronto también como familia no hemos puesto límites, hemos sido permisivos y eso hace que la otra persona continúe manipulando o justificando sus actos. Ahí, generalmente yo hablo en algunas ocasiones de un triángulo de la manipulación que pasa mucho en los problemas de adicción y es que podemos identificar como tres factores principales en la manipulación. Uno es la agresión, ¿cierto? Entonces la persona que manipula desde la agresión se enoja, rompe cosas, dice cosas fuertes, se pone muy agresivo. Otro es la victimización. Es el que dice, pobrecito yo, es que a mí no me han dado tantas cosas, yo casi no he tenido oportunidades, es que siempre le han dado más a mis hermanos o a otras personas, es una forma también de manipular, ¿cierto? Entonces está la agresión, la victimización y está el que manipula desde la parte del amor. Entonces yo te quiero mucho, yo te amo mucho, abrazos, picos, siempre con el fin de obtener algo, ¿cierto? Esta manipulación también hace que muchos de nuestros familiares o la persona que está en proceso pues siga manteniendo una conducta de adicción o siga manteniendo su enfermedad como tal. Cuando nosotros aprendemos a identificar qué es manipulación, cómo se da la manipulación, porque a veces pasa mucho que, digamos, una persona manipule de diferentes maneras a los miembros de la familia. Entonces, con mi papá tiendo a ser muy víctima. Es que usted ha sido muy grosero conmigo, es que usted ha sido muy frío conmigo, muy aislado, pero entonces con la mamá soy muy agresivo. Hablo fuerte, hablo feo, soy hiriente. Son esas mismas conductas de manipulación. Entonces, cuando uno como padre, como familiar, como red de apoyo, aprende a identificar este tipo de conductas, también aprende a poner unos límites de una manera diferente, ¿cierto? Eso hace, cuando yo aprendo a poner límites, cuando yo aprendo a intervenir las situaciones, eso hace también que la dinámica a nivel de familia o a nivel de hogar empiece a cambiar. Cuando la persona que manipula se da cuenta que ya no puede manipular o que ya no tiene las cosas como antes las buscaba, probablemente también eso refuerce o lleve a que su comportamiento cambie.
Pasa mucho con los niños, lo que nosotros a veces hablamos o llamamos la pataleta. Generalmente las pataletas, que es un acto también a veces de impotencia, de dificultad para expresar lo que estoy sintiendo, lo que quiero, y que está acompañada de unos comportamientos y de unos actos que, digamos, nosotros llamamos no adecuados, se refuerzan en ocasiones. Hoy en día pasa mucho, por ejemplo, con el tema del celular. Eh, digamos, para nadie es un secreto que el tema de la adicción al Internet o el uso del celular ha ido en un avance impresionante y vemos en muchos de los padres también que con el fin de tener un tiempo aparte de sus hijos para que de pronto no estén encima, para que de pronto no busquen jugar o no busquen que estén pendientes de ellos, entonces más fácil es entregarle el celular y que el niño esté por allá. Entonces, esas conductas, cuando ya él nos pide el celular y no se los damos, viene acompañado de comportamientos o se ponen a hacer la pataleta que llamamos, pues entonces volvemos a reforzarlo dándole el celular. Este tipo de conductas tiene mucho que ver con lo que hemos hablado hoy en la presentación. Es como desde esos actos y desde esos comportamientos que tenemos, lo que hacemos es alimentar o mantener un comportamiento o una actitud en nuestros familiares. También para que al finalizar el tratamiento y al volver a casa no se encuentren con el mismo entorno tóxico de adicción y coadicción, haya evolución en los roles y la dinámica familiar, que se vea un cambio en el ambiente positivo y así todos se encuentren recuperados. Es muy importante que siempre que una persona ingresa a tratamiento, como lo decía el doctor Ramón al inicio de la charla, es muy importante también toda la intervención que tenga que ver con la familia, las charlas, las citas, los grupos, que nos permitan también hacer un tratamiento, que nos permitan acercarnos a la familia, aprender estrategias, tener herramientas para identificar todas estas clases de conductas y de comportamientos que hemos hablado, pero también para que ustedes como familia estén en tratamiento y aprendan a llevar de una manera diferente todo lo que tiene que ver con la enfermedad. Esta frase dice, si el usuario realiza tratamiento, el usuario, el paciente, el familiar, la persona que tengamos en proceso, adquiere su recuperación, pero vuelve a un entorno donde la familia no hizo terapia, es muy posible que se regresen a viejas conductas y la evolución de su proceso obtenga retrocesos. Esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. Es que si una persona hace tratamiento, hace proceso, pero llega al hogar y la familia no aprendió sobre cómo manejar la enfermedad, sobre cómo acompañarlo en la enfermedad, la familia no identificó cuáles eran, por ejemplo, problemas de comunicación, de normas, de límites. Si no se trabajó en nada de esto, probablemente muchas de las conductas que antes de ingresar a tratamiento se presentaban se vuelvan a repetir, porque no se ha modificado la conducta o el entorno. Y les traigo hoy esta palabra, esta frase que me gusta mucho. El amor responsable es una de las, digamos, como palabras que para mí tienen mayor impacto, no solamente en los tratamientos, sino a nivel personal. Cuando yo aprendo la importancia que tiene el amor responsable, aprendo también a vincularme con mi familiar, con mi entorno de una manera diferente. Ese amor responsable es el que es capaz de mirar a su hijo a los ojos y decirle, yo te amo mucho, hijo o hija, te amo mucho, o a la pareja o al familiar que tengamos en proceso. Yo te amo mucho, pero no soy capaz de vivir contigo así. Pero no soy capaz de continuar aguantando tus comportamientos, tus actitudes, pero no estoy dispuesto tampoco a mantener tu consumo, a mantener tus problemas. Ese amor responsable es aquel que no desconoce el amor que tiene por el otro, pero que tampoco minimiza ni justifica el problema que tiene la otra persona. Yo creo que los que me han escuchado en otras charlas o intervenciones, yo digo mucho que lo que es una enfermedad mental, o lo que es, por ejemplo, un problema de adicción, no es culpa de nadie, ¿cierto? Eso es algo que nos toca o que le toca a nuestros familiares. Como a otros les toca la calvicie, aquí a mí ya me está tocando, a otros les toca la ceguera, a otros les toca un problema de diabetes. Eso no es culpa de nadie, ¿cierto? Es algo que nos tocó, pero sí es responsabilidad de cada uno hacerse cargo de su problemática o de su enfermedad, aprender de tratamiento, aprender herramientas, hacer su proceso personal, aprender también del trabajo a nivel familiar. Entonces no es culpa de nadie, pero sí hay que responsabilizarse de la enfermedad o de la condición que nos toca, ¿sí? Eso también es amor responsable. Es más, en uno de los manuales diagnósticos
que utilizamos en el tema de salud para diagnosticar y para trabajar también como todo este tipo de, digamos, de diagnósticos a nivel de salud mental, se ha incluido últimamente el tema de la familia, porque generalmente en los problemas de adicción y en las enfermedades de salud mental, pues también las familias tienen un impacto muy fuerte y más que nadie, ustedes lo han vivido y lo saben, todo lo que puede impactar una adicción o un problema de salud mental en cada uno de los miembros de la familia. Entonces también desde ese amor responsable como familia y a nivel personal, ¿qué estoy haciendo yo para trabajar en lo que identifico, para poder ayudar a la persona que debo ayudar de una manera adecuada, de una manera sensata y con unos límites claros, con un amor responsable? Hay una frase que me gusta mucho, que les quiero compartir el día de hoy y que espero también que les quede a ustedes. Y dice, cuando era niño quería cambiar el mundo, de joven cambiar mi país, de adulto quería cambiar a mi familia. Ya de viejo entendí que si hubiera cambiado yo, habría cambiado todo. Es una frase que les traigo también con mucho cariño y es una manera también de empezar a trabajar en nosotros, de si identificamos algunas conductas de codependencia o de coadicción, no simplemente sentirnos juzgados, penosos, atacados, sino también que sea una manera de empezar a trabajar en nosotros para que cambie ese entorno, para que cambie esa relación con mi familiar que está en proceso, que está en tratamiento y que nos permita avanzar. Yo creo que una de las cosas que más buscamos nosotros desde el tema de los procesos y de los tratamientos no solamente es tener pacientes o tener quien lleguen a nuestra institución, sino que las familias en realidad avancen y que las personas que llegan a proceso avancen y aprendan también a responsabilizarse de esta enfermedad que se ha detonado en este momento o de este problema de adicción o de enfermedad mental que digamos está como manifestándose. Muy bien, John, no sé si tenemos como un espacio de pronto para algunas Hola dudas Juan, o para algunas preguntas. claro que sí. Juan, le cuento que, bueno, hoy alcanzamos a tener casi 60 familias conectadas. Realmente un tema muy importante el día de hoy. Eh, a partir de este momento, pues generamos como el espacio para que a través del chat las personas puedan manifestar sus inquietudes. Para mí la principal conclusión con esta sesión académica pues estoy muy contento de que hoy tengamos casi 60 familias conectadas y es porque estos espacios son muy importantes y agradecerle a las familias porque es una hora compleja, pero mire uno todo lo que aprende y no solamente en el escenario de las adicciones o de la salud mental. La codependencia, lo que aprendí, lo que nos explicaste el día de hoy, es que uno puede estar en los dos escenarios. Uno puede ser codependiente o también ser víctima de la codependencia. Entonces, realmente uno acá se queda con muchas herramientas valiosas para aplicar en la vida. Y Juan, por aquí ya tenemos una pregunta en el chat. eh, por acá dice. Agradezco todos estos espacios. Aprovecho para pedir que colaboren, ya que llevo varias semanas intentando conseguir una cita de valoración para mi esposo por un tema de alcoholismo y no he podido, ya que solo puede los días sábados. Bueno, pues vamos a decirle a a la persona que nos está escribiendo, eh, por favor que nos deje un número de contacto, un número telefónico para que mañana, desde atención al usuario, podamos hacer la remisión y podamos generarle pues a ella el espacio para que se pueda generar la cita, la consulta y poderle brindar la información necesaria. Sí, algo, Freddy, Sería, John, qué pena, también como sí, para Juan, mencionar, es recordarle también a las familias que están conectadas que pues en la institución tenemos también el programa ambulatorio y dentro del programa ambulatorio también buscamos a veces vincular muchas de las familias, no solamente es algunas de las personas que necesiten o que no necesiten, digamos, el internamiento, sino vincular también muchas de las familias que empiezan a identificar pues la importancia de la terapia, del acompañamiento o empiezan a identificar problemáticas en su entorno
y desde ahí también podemos brindarles como esa orientación, como ese seguimiento y como ese acompañamiento. Gracias, Juan, así es. Bueno, la persona que necesita, que requiere de nuestra asesoría, igual también nos puedes dejar, sí, un número donde te podamos contactar y por acá inclusive Cristina, que es la líder de hospitalización parcial, me está escribiendo en el chat que nos deje todos los datos para poderla llamar mañana y poderla direccionar. Bueno, por acá tenemos una pregunta, Juan, y dice en el chat, ¿cómo cambiar el entorno familiar si es hijo único y su único familiar es la madre y ella la super protege? A ver, que se me salta por acá, la super protege y no la deja actuar por sí sola por miedo a perderla. Aquí Bien, tenemos pues esa yo inquietud. creo que la respuesta justamente está muy relacionada a lo que estábamos hablando. Ahí sería también muy importante poder acompañar a esa madre, poder identificar como cuáles son esas dinámicas familiares que están manteniendo las conductas o que de pronto están ayudando a que el entorno no avance. Y uno de los, digamos, como factores principales sería poder acompañar a la madre en el proceso y a la vez a su hija para que también brindemos herramientas y desde ahí hacer como todo el acompañamiento completo al entorno familiar. La recomendación sería que la madre también empiece el proceso, porque justamente lo que les decía ahora en la charla, pues probablemente como padres y como familiares estamos siempre también en constante aprendizaje. Y este tema de la enfermedad mental, el tema de las adicciones, hoy lo que vimos de la coadicción y codependencia, pues también requieren que aprendamos sobre ello. Entonces es muy importante el acompañamiento y el seguimiento por los profesionales desde la psicoterapia. Bueno, Juan, creo que por acá también hay otra pregunta. Les estoy compartiendo en este momento a las familias el link de la asistencia, los que puedan diligenciarla, se los agradecemos mucho porque es una manera de nosotros poder validar esa participación activa de las familias. Los que tengan dificultades, por favor, se lo hacen llegar o lo manifiestan a los trabajadores sociales para que ellos los puedan acompañar en este proceso del diligenciamiento de la asistencia. Buenas noches, Servid. ¿Prestar terapia a las familias o solo a través de estos talleres? Ah, bueno, pero antes de esta pregunta había otra, de Adriana Valencia. Si el paciente o usuario no accede al tratamiento ambulatorio, ¿cómo podría como familiar acceder al tratamiento de la codependencia? Muy buena pregunta, Juan. excelente. Gran parte también de la evidencia en el tema de las enfermedades mentales y de las adicciones, se ha descubierto que en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, a veces vemos que nuestros hijos o familiares probablemente no están en el momento donde acceden a un proceso, donde aceptan un tratamiento. Y eso hace también que sea difícil, por ejemplo, poder intervenir como tal a esta persona que está presentando su problemática, pero lo que ha demostrado la evidencia es que si se interviene a la familia y el entorno cambia, probablemente eso promueva en la persona que tiene el problema de adicción o la enfermedad mental a buscar tratamiento o por lo menos como familiares a obtener una dinámica y un manejo diferente de lo que se está presentando. Hay muchas formas de acercarnos a tratamientos y a seguimientos. Hay grupos, por ejemplo, para familias, como son pues, las charlas educativas, pero también lo que son grupos de alcohólicos anónimos, de narcóticos anónimos, de Naranón, donde son grupos que se trabajan con familiares de personas que tienen un problema de adicción. Y en estos grupos también pues hay mucha literatura, se trabaja mucho pues en el sentido del familiar. Y si no, pues también cuando uno identifica como este tipo de situaciones o de aspectos en la codependencia, poder buscar un acompañamiento psicoterapéutico va a permitir también trabajar en mí según lo que he identificado y eso va a repercutir también en el ambiente familiar y en mi relación con la persona que tenga este problema de adicción. Bueno, Juan, por aquí también nos dicen buenas noches. ¿Y Servir presta terapia a las familias o solo a través de estos talleres? Yo creo que gran parte de esa respuesta la acabas de manifestar. Lógicamente, a través de esos espacios se puede generar una dinámica muy importante en ese proceso de rehabilitación. Igual en los procesos que llevamos a cabo en nuestra clínica Servir, por supuesto que hay un acompañamiento muy importante a las familias, Juan, ¿cierto? Así es.
Generalmente, pues, quienes están en tratamiento, pues, se hace un acompañamiento desde la parte individual, pero también desde la parte familiar. Y probablemente si identificamos como algunas situaciones que sean importantes, se puede hacer la recomendación a la familia para continuar en ese proceso terapéutico. Entonces, se hace como parte del proceso, se hace el acompañamiento individual y familiar, pero también, como les mencionaba ahora, si de pronto hemos identificado que requerimos la ayuda, el acompañamiento, podemos hacerlo también por medio del ambulatorio o ya desde ahí recibir como la orientación para mirar cuál es el tratamiento más adecuado. Bueno, seguimos por acá, Juan. Tenemos varios mensajes acá en el chat, varias preguntas. Hay una que dice, porque si el hijo lo encierra para que no recaiga, se encarcelan juntas y no pueden sino salir juntas. ¿Cómo actuar ahí? Pues justamente lo que hemos hablado el día de hoy. La adicción, pues también es un tema como de uno hacer conciencia frente a su problemática, de aprender, de adquirir herramientas, pero también la coadicción o codependencia es como familia o como persona que estoy manifestando estos síntomas, cómo yo aprendo para darle un manejo diferente a la situación. Yo creo que en muchos casos hemos visto que encerrar en la casa con llave a uno de nuestros familiares probablemente disminuya el consumo, pero no haga que se pierda totalmente el consumo, ¿cierto? O que cambien algunas de las conductas. Lo ideal es recibir el acompañamiento y el tratamiento, porque hay que intervenir todo lo que estamos identificando. El hecho, y lo que les decía ahorita en la charla, actuar desde el temor, actuar desde la culpa, actuar a veces desde esa impotencia que se genera o desde el desconocimiento, pues también hace que mantengamos estas conductas de adicción o estas conductas en la enfermedad. Entonces, lo más importante, si estamos viviendo una situación así, es buscar la ayuda y el acompañamiento para poder intervenir la situación y para aprender estrategias diferentes que nos permitan pues, enfrentar lo que se está presentando. Bueno, seguimos por acá. Gabriel Jaime nos dice, es un asunto de disciplina para evitar la codependencia, cómo crear esa conciencia y la disciplina en el día a día. A veces actuamos con desespero e inconscientemente o en la inconsciencia. Y ahí está muy asociado a los tips que hablábamos de la codependencia. Entonces, si yo identifico, por ejemplo, que soy muy reactivo desde la parte emocional, según como esté, pues el familiar, si yo identifico que no hay un amor responsable, si yo identifico que no hay unas normas o unos límites claros, eso habla del trabajo que hay que hacer. Y es un trabajo constante, porque probablemente como familias venimos durante mucho tiempo y muchos años actuando de una misma manera, lo que ha llevado como a mantener este tipo de conductas. Entonces, lo que se aprende hay que hacerlo desde un refuerzo diario, pero también entendiendo, por ejemplo, cuando hablamos de la manipulación, cuando hablamos también de la poca tolerancia a la frustración, del manejo de las emociones, cuando hablamos también de la culpa, cuando yo ya empiezo a identificar estos aspectos y empiezo a identificar que hay un manejo diferente y lo refuerzo en el día a día, probablemente sí cambia el entorno, ¿sí? Pero, ¿cómo se hace? Simplemente pues, manteniendo esa consistencia, pero también estando en proceso, ¿cierto? Yo creo que hoy gran parte de la charla y gran parte también de las respuestas que les doy, pues se evocan mucho a que haya un proceso y un tratamiento, es porque cuando identificamos todas estas conductas de codependencia, todos estos síntomas, es porque en realidad ya hay una necesidad de intervención y ya hay una necesidad de intervención para poder aprender y modificar lo que está pasando. Bueno, Juan, por acá, bueno, me estaban preguntando por acá por el link de la asistencia, ahí se los acabé de compartir. Por acá también nos pregunta, si el paciente no quiere participar, ¿qué debemos hacer nosotros como padres? Justamente eso fue lo que respondimos ahorita. Es buscar esa ayuda para la familia, buscar esa ayuda para la persona que haya identificado los signos y síntomas de codependencia. Puede ser por grupos, puede ser de manera ambulatoria. Recuerden que hay evidencia científica que si, por ejemplo, un familiar no requiere, perdón, no quiere recibir el tratamiento, pero yo como familia busco ayuda, busco acompañamiento y me instruyo un poco al respecto, probablemente el entorno también se cambie o se modifique. Bueno, por acá nos están preguntando cómo ayudan al codependiente. A través de la charla, pues Juan nos generó también muchos conceptos y herramientas
acerca de este concepto y de lo que es la codependencia. ¿Cómo ayudan al codependiente? No sabemos si está hablando en términos de la clínica, desde nuestros procesos, de pronto podemos aclarar desde ahí, Juan Guillermo, o realmente cómo podemos ayudar a una persona codependiente en términos generales, no de las adicciones, sino en lo general. Ujú. Sí, también lo veíamos en la charla, John, y es que muchas de las conductas, por ejemplo, de codependencia, están digamos, como enfocadas más desde la enfermedad y no desde la adicción, que es, por ejemplo, perder ese sentido de vida, que es, por ejemplo, estar viviendo más desde las emociones y lo que muestra nuestro familiar que de lo que yo estoy sintiendo, o, por ejemplo, también todo lo que hago para minimizar sus actos. Ahí estamos hablando de la codependencia en general. Entonces, pues la intervención probablemente es muy similar a lo que hemos mencionado, ¿cierto? Buscar el acompañamiento, buscar el tratamiento. ¿Cómo se ayuda al codependiente? Generalmente lo que más se recomienda es la psicoterapia. Cuando encontramos la psicoterapia, el acompañamiento por psicología o por profesionales en el área de la psicología, porque también ahí, como yo les decía al inicio de la sesión, empezamos a identificar mucha parte, por ejemplo, de lo afectivo, o empezamos a encontrar muchos sentimientos de culpa, o empezamos a encontrar también dificultad en los límites, que no necesariamente tiene que ser en el problema de adicción, puede ser en una enfermedad mental en general. Entonces, ahí desde el tratamiento, cuando yo identifico eso que me está generando a mí, cuando yo identifico que me he salido de mi propia vida. Pasa mucho en algunos casos que vemos parejas o personas que han dejado, por ejemplo, de hacer cosas que les gustan. Han dejado la lectura, han dejado el cine, han dejado hasta de conversar con personas cercanas porque toda su vida giró en torno de la persona que está en este momento manifestando la enfermedad. Entonces, la recomendación que yo les hago desde con todo el cariño es buscar el acompañamiento psicoterapéutico. Con el acompañamiento psicoterapéutico probablemente va a ser un espacio para uno, ese espacio personal, pero también va a ser el espacio de identificar, de construir y de poder trabajar en todo lo que se ha venido generando. Bueno, Juan, muchas gracias. Ya para ir finalizando, bueno, tenemos por acá unos últimos mensajes. Buenas noches, ¿cómo adquirimos los talleres? Bueno, recuerden, como les decía el doctor Ramón al inicio de la sesión, nosotros tenemos nuestro canal de YouTube. Allí vamos subiendo semana a semana cada una de las sesiones académicas. Ustedes pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, Servir Salud Integral, y allá están todas las sesiones académicas, inclusive desde el 2020 que venimos generando este espacio tan importante para las familias y supongamos este taller de hoy lo subimos la próxima semana. Esta semana subimos la sesión de hace 15 días que estuvimos con la doctora Ana Milena, la psiquiatra de Servit, y así vamos pues semana a semana subiendo nuestras sesiones, entonces para que estén atentos. Por acá nos dicen, yo creía que la codependencia era cuando el familiar se rendía ante la adicción y la toleraba, pero estoy entendiendo que si no gestiono mis emociones, soy codependiente. Bueno, muy bien. Así es. Nos deja Alexandra una reflexión ahí bien importante. Si el adicto se pone violento y manipula con golpes en paredes, tumbar las puertas y con irse a la calle, y lo tenemos en casa encerrado para que no salga a consumir, ¿cómo actuar ahí? Hay muchos casos que la problemática de adicción ha avanzado mucho o la enfermedad como tal y en gran parte de los casos también requerimos como de una contención externa. A veces hay que apoyarse de la policía, a veces hay que apoyarse de comisaría de familia, porque este tipo de conductas tampoco se pueden permitir, o sea, no podemos estar en riesgo y como lo vimos en la charla, tampoco podemos minimizar estos actos simplemente por tener a la otra persona para que no consuma o por tener a la otra persona para que no se vaya. Ahí lo único que estamos haciendo es mantener la adicción. ¿Qué es lo recomendable? Si una persona se pone muy violenta, se pone agresiva, pedir la intervención por la policía, por comisaría de familia, que eso también es llevar a que la otra persona se dé cuenta hasta dónde están llegando sus actos, porque a veces intentamos ocultarlos o minimizar y eso hace que se sigan manteniendo este tipo de comportamientos. Entonces, a veces hay que utilizar como estas estrategias externas y apoyarnos de entes externos que ayuden al control cuando se ha perdido el respeto, cuando ya hay una problemática muy avanzada
cuando de pronto ya hay mucho temor o mucha culpa en el hogar. Entonces, de pronto también a veces este tipo de acciones como buscar la policía, como buscar el acompañamiento por comisaría, hacen que la persona empiece también a ser un poco más consciente de su problemática y de cómo se está desbordando su problemática. Bueno, nuestro psicólogo, yo creo que ya finalizamos con el último mensaje del chat, que Mauricio nos dice, doctor, muchas gracias, excelente charla. Bueno, una buena manera de finalizar. Agradecemos mucho entonces la presencia de Juan Guillermo Patiño Parra, psicólogo especialista en adicciones, que nos ha traído el día de hoy este tema tan importante que ustedes lo pueden seguir profundizando. Y recuerden visitar nuestro canal de YouTube donde va a quedar registrada esta charla.